El calor sofocante de agosto castigaba el asfalto de la A92 cuando el vehículo de la Guardia Civil aparcó en el arcén polvoriento, a unos 20 kilómetros de Granada. El inspector Marcos Vega, 46 años, descendió del vehículo ajustándose las gafas oscuras mientras observaba al hombre esposado en el asiento trasero. ¿Está seguro de que es aquí, Castillo? Esta zona ya fue rastreada decenas de veces en los últimos 13 años. El hombre Pablo Castillo Rodríguez, 52 años, cabello canoso y rostro marcado por profundas arrugas, asintió lentamente. Nadie buscó debajo de la torre de alta tensión, inspector. Están enterrados exactamente bajo los cables, a 3 metros de profundidad. Por eso los perros nunca captaron el olor y los detectores de metal nunca funcionaron. ¿Quién pensaría en cavar en un sitio donde la electricidad de Endesa pasa por encima con 10.000 voltios? La A92, principal arteria vial que atraviesa Andalucía, conectaba vidas y secretos a través de su asfalto desgastado. En aquel punto específico, entre Sierra Nevada y la Vega Granadina, la autovía cortaba un paisaje de olivares intercalados con zonas de matorral mediterráneo. La torre de alta tensión, una estructura metálica de 40 metros de altura, se destacaba contra el cielo azul andaluz como un hito improbable para uno de los casos de desaparición más notorios de la historia reciente de la provincia. 13 años, Castillo, murmuró el inspector, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. 13 años en los que las familias de los Navarro esperaron respuestas. Y ahora apareces de la nada en el cuartel diciendo que sabes dónde están. Yo estuve allí, inspector, respondió Castillo, su voz ronca y baja. Ayudé a cavar el agujero y viví con eso en la conciencia durante 13 años, hasta que no pude más. El inspector Vega hizo una señal al equipo que los acompañaba. 2 guardias civiles, la forense Carmen Santos, el agente de la policía científica Luis Moreno y Teresa Jiménez, la fiscal del caso que nunca fue archivado. Todos llevaban chalecos antibalas con las insignias de la Guardia Civil a pesar del calor abrasador del verano andaluz. «Vamos a necesitar una autorización de Endesa para excavar bajo la torre», advirtió la forense Carmen, una mujer de 38 años, cabello negro recogido en un moño severo. «Es zona de seguridad energética». «Ya está gestionado», respondió la fiscal Teresa, 50 años, consultando su móvil. «El director regional está enviando un equipo para desconectar temporalmente esta línea y supervisar la operación. Llegarán en 20 minutos. Si estás viendo este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y comenta desde qué provincia o comunidad autónoma estás siguiendo este impactante caso que conmocionó a Granada y a toda España. El caso Navarro había comenzado el 17 de noviembre de 2010, cuando la familia entera desapareció sin dejar rastro. Antonio Navarro, 51 años, empresario del sector transportes. Su esposa Elena, 47 años, profesora universitaria. Los hijos gemelos Javier y Carlos, 17 años, estudiantes de segundo de bachillerato, y la pequeña Lucía, de apenas 12 años. Habían salido de su casa en Granada para pasar un fin de semana en su cortijo en la Alpujarra, pero nunca llegaron a su destino. El Toyota Land Cruiser negro de la familia fue encontrado 2 días después, abandonado en las inmediaciones de la A92, sin señales de violencia o lucha. Todas las maletas estaban en el vehículo, intactas. Los móviles de los 5 miembros de la familia dejaron de emitir señal a partir de las 19:38 de aquel día, cuando la última antena registró su ubicación precisamente en aquel tramo de la autovía. Fueron interceptados por delincuentes haciéndose pasar por guardias civiles, explicó Castillo mientras observaba la llegada de la furgoneta de Endesa. Obligaron a la familia a salir del todoterreno y los llevaron a una casa abandonada a 2 kilómetros de aquí, dentro del olivar. ¿Por qué?, preguntó el inspector. ¿Cuál era el motivo?
¿Un secuestro? Castillo desvió la mirada fijándola en el horizonte. Al principio solo iba a ser un atraco y un secuestro express. Coger el coche, las tarjetas, el dinero, pero Antonio reconoció a uno de los tipos. Ahí todo cambió. El equipo de Endesa llegó en una furgoneta blanca con el logotipo de la empresa. 2 técnicos descendieron e iniciaron los procedimientos para desconectar la transmisión de energía en aquella torre específica, mientras se comunicaban por radio con la central de operaciones. La fiscal Teresa se acercó a Castillo. ¿Y tú? ¿Cómo te involucraste en esto? Yo trabajaba como chofer para el Paco Herrera, respondió Castillo, refiriéndose a Francisco Herrera Martínez, un notorio delincuente de la zona que había muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 2015. Aquella noche me llamaron para un trabajo especial. Cuando llegué a la casa abandonada, ya estaba hecho. Solo me mandaron ayudar a cavar. ¿Y por qué decidiste hablar ahora después de tanto tiempo?, cuestionó el inspector Vega. Castillo respiró hondo antes de responder. Tengo cáncer terminal, inspector. Los médicos me han dado 3 meses. No quiero morir con esto en la conciencia. Y la niña, la pequeña, su voz falló. Me recordaba a mi hija. Todas las noches, durante 13 años, veo su cara en mis pesadillas. Los técnicos de Endesa señalaron que la línea estaba desactivada y segura para la operación. La forense Carmen coordinó el posicionamiento del equipo de radar de penetración de suelo que sería utilizado para identificar anomalías antes de la excavación propiamente dicha. ¿Dónde exactamente, Castillo?, preguntó ella. Castillo caminó, aún esposado y escoltado por 2 guardias, hasta la base de la torre. Exactamente aquí, bajo el centro de la estructura. Cavamos 3 metros hacia abajo. Bajamos los cuerpos y echamos cal por encima antes de cubrirlo todo. El operador del radar comenzó a escanear la zona indicada, pasando lentamente el equipo sobre el suelo. Tras unos minutos, la pantalla del ordenador portátil mostró claramente una anomalía en el subsuelo, exactamente a la profundidad mencionada por Castillo. «Tenemos algo», confirmó Luis Moreno, el perito de la policía científica. «Una perturbación en el suelo consistente con una excavación anterior, y hay lo que parecen ser 5 objetos de densidad similar a cuerpos humanos». El inspector Vega miró a Castillo, que mantenía los ojos fijos en el suelo, como si pudiera ver a través de la tierra lo que había ayudado a esconder 13 años antes. «Empezad la excavación», ordenó el inspector. «Tenemos mucho trabajo por delante». La operación de excavación comenzó con cautela, utilizando primero herramientas manuales y después, conforme profundizaban, una pequeña retroexcavadora traída especialmente para la ocasión. Los periodistas ya comenzaban a aglomerarse en el límite del perímetro de seguridad, establecido por la Guardia Civil. Helicópteros de cadenas de televisión sobrevolaban el lugar, transmitiendo en directo las imágenes que en pocas horas estarían en los televisores de toda España. Tras 2 horas de trabajo meticuloso, la pala de la retroexcavadora encontró algo. Los peritos inmediatamente señalaron que parara la máquina y asumieron el trabajo con herramientas manuales. «Lona plástica negra», anunció Carmen, retirando cuidadosamente la tierra con un pincel, consistente con el relato. 1 hora más de excavación cuidadosa reveló 5 cuerpos envueltos en lona negra, en avanzado estado de descomposición, pero aún conservados lo suficiente por la cal para ser reconocibles como humanos. La disposición de los cuerpos, 3 mayores y 2 menores, era consistente con la composición de la familia Navarro. «Necesitaremos identificación por ADN», dijo Luis, fotografiando meticulosamente la escena antes de la retirada de los restos mortales. «Pero en principio, por el tamaño y disposición, parece ser la familia completa». Mientras los cuerpos eran cuidadosamente retirados y colocados en bolsas apropiadas para su transporte al Instituto de Medicina Legal, el inspector Vega volvió su atención a Pablo Castillo.
Quiero la declaración completa cuando volvamos al cuartel, dijo. Cada detalle. ¿Quién estaba involucrado? ¿Cómo ocurrió? Todo. Castillo asintió, una expresión de alivio mezclado con arrepentimiento en su rostro desgastado. Lo contaré todo, inspector. Después de 13 años ya no tiene sentido ocultar nada. De vuelta en la comandancia de la Guardia Civil en Granada, Pablo Castillo Rodríguez fue llevado a una sala de interrogatorio. El inspector Vega, la fiscal Teresa y 2 escribientes estaban presentes para registrar cada palabra. Empieza desde el principio, orientó el inspector, encendiendo la grabadora digital sobre la mesa. ¿Cómo te involucraste con Paco Herrera y su banda? Castillo respiró hondo, las manos temblando ligeramente sobre la mesa. Yo era conductor de camiones. Trabajaba para Transportes Navarro, la empresa de Antonio. En 2008 sufrí un accidente en la A44. No fue mi culpa, pero el camión quedó destrozado y la carga se perdió. Antonio me despidió. Dijo que había bebido antes de conducir, lo que no era verdad. Perdí mi trabajo, mi reputación. Nadie más quería contratarme. ¿Y fue entonces cuando apareció Paco Herrera? Sí. Tenía un esquema de robo de cargas y necesitaba conductores que conocieran las rutas. Al principio solo era eso. Después vinieron otros trabajos, robos, extorsiones. Tenía cuentas que pagar, una hija enferma, la exmujer pidiéndome la pensión. ¿Y cómo surgió el plan contra los Navarro? Castillo desvió la mirada. No fue planeado. El Paco descubrió que Antonio viajaría aquel fin de semana con toda la familia. Pensó en atracarles, quizás secuestrarlos para pedir rescate. Montó un falso control en la carretera con 3 cómplices, el Toño, el Marqués y el Juanma. Usaban uniformes parecidos a los de la Guardia Civil. ¿Antonio paró el coche? Sí, era un Land Cruiser 0 kilómetros, todo equipado. Redujo la velocidad, se arrimó al arcén. Los tíos se acercaron con linternas, armas, mandaron bajar a toda la familia. Pero entonces ocurrió lo que no estaba en el plan. ¿Qué fue? Antonio reconoció al Juanma. Habían estudiado juntos, y el Juanma había trabajado como vigilante en su empresa años antes. Fue despedido por sospecha de robo. Antonio le miró y dijo, «Juan Manuel, ¿qué estás haciendo?» Y ahí todo cambió. La sala de interrogatorio quedó en silencio durante unos segundos. Solo el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared llenando el vacío. Llevaron a la familia a una casa abandonada dentro del olivar, a unos 2 kilómetros de la carretera. Era un antiguo cortijo deshabitado desde hacía años. Me llamaron por teléfono. Dijeron que necesitaban ayuda urgente. Cuando llegué allí, Castillo se detuvo, tragando saliva. «Continúa», animó la fiscal Teresa. Cuando llegué, ya estaba hecho. Los 5 muertos. Tiros en la cabeza. El Paco estaba furioso con el Juanma, gritando que no era para matar a nadie, que solo era para coger dinero y el coche, pero ya no había remedio. ¿Y qué pasó después? El Paco era listo. Dijo que necesitábamos enterrar los cuerpos en un lugar donde nadie pensaría en buscar. Fue idea suya usar la base de la torre de alta tensión. Dijo que el campo electromagnético confundiría a los detectores de metal y a los perros rastreadores. Yo, el Toño y el Marqués cavamos durante horas. El Juanma se quedó en el coche vomitando de nervios. ¿Y por qué nadie habló durante todos estos años? El Paco murió en 2015. ¿Qué pasó con los otros? Castillo bajó la cabeza. El Toño murió en 2012, en un tiroteo con la Policía Nacional en Málaga. El Marqués fue detenido en 2014 por otro delito, pero murió en la cárcel, apuñalado en una pelea. Y el Juanma se suicidó 3 meses después del crimen. No aguantó la presión, solo quedé yo. Y esperaste hasta estar muriendo para contar la verdad, observó el inspector, con un tono de acusación en la voz. Sé que no hay excusa, murmuró Castillo. Fui cobarde, tenía miedo del Paco, después tuve miedo de ir a la cárcel, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía hablar, hasta que el médico me dijo que mi cáncer no tiene cura, 3 meses como máximo.
Entonces me di cuenta de que no quería morir llevándome esto conmigo. Mientras el interrogatorio continuaba en la comandancia, en el Instituto de Medicina Legal de Granada, el equipo del doctor Enrique Martínez, médico forense jefe, trabajaba con los 5 cuerpos. A pesar del estado avanzado de descomposición, la presencia de cal había preservado parte de los tejidos y, principalmente, los huesos. Tenemos perforaciones de entrada de proyectiles en el cráneo de todos los 5 cuerpos, informó el doctor Martínez al inspector Vega por teléfono. Consistente con ejecución a quemarropa, y encontramos restos de ropa y pertenencias que corresponden a las descripciones de la familia Navarro. Un reloj Rolex en la muñeca de uno de los adultos, alianzas de oro, un aparato de ortodoncia en uno de los adolescentes. Y la identificación definitiva, ¿cuánto tiempo tardará? Ya hemos tomado muestras para ADN. Con la prioridad máxima que tiene el caso, podemos tener los resultados en 48 horas, pero estoy prácticamente seguro de que hemos encontrado a la familia Navarro. A la mañana siguiente, la noticia dominaba todos los periódicos, sitios web y programas de televisión. Familia Navarro, misterio resuelto tras 13 años. Encabezaba la portada del principal diario de Granada. Los reporteros se agolpaban frente a la comandancia de la Guardia Civil y el Instituto de Medicina Legal. La familia de Elena Navarro, que jamás había perdido la esperanza de encontrarlos, concedía entrevistas emocionadas. «Es un alivio y un dolor al mismo tiempo», declaró Pilar Gómez, hermana de Elena, a los periodistas. «Pasamos 13 años imaginando 1000 escenarios, siempre con ese hilo de esperanza de que pudieran estar vivos en algún lugar. Ahora sabemos la verdad. Podemos finalmente enterrar a nuestros muertos y comenzar el duelo que quedó suspendido durante tanto tiempo». El inspector Vega, tras una noche entera tomando declaración a Castillo, convocó una rueda de prensa. Profundas ojeras marcaban su rostro mientras se posicionaba ante decenas de micrófonos. Tras 13 años de investigaciones, podemos confirmar que hemos encontrado los cuerpos de la familia Navarro. La identificación final por ADN está en proceso, pero todos los indicios apuntan a que son ellos. El sospechoso, Pablo Castillo Rodríguez, ha confesado su participación en el crimen e indicado el lugar exacto donde los cuerpos estaban enterrados. Será imputado por secuestro seguido de muerte y ocultación de cadáver. ¿Y los otros implicados?, preguntó una reportera. «Todos están ya muertos», respondió Vega. «Lo que no disminuye la gravedad del crimen, ni la responsabilidad que el señor Castillo deberá afrontar ante la justicia, incluso en su estado terminal de salud». Mientras el caso ganaba relevancia nacional, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, Pablo Castillo Rodríguez, ahora oficialmente detenido, ocupaba una cama en la planta de seguridad máxima, bajo vigilancia policial constante. Su cáncer de páncreas avanzado requería cuidados paliativos, y el juez había autorizado que permaneciera en el hospital en vez de la prisión, dadas las circunstancias. La psicóloga forense doctora Silvia Torres fue designada para acompañar a Castillo durante sus últimos días. Su trabajo consistía en entender mejor la psique de alguien que cargó un secreto tan pesado durante tantos años, y asegurar que todos los detalles del crimen fueran revelados antes de que fuera demasiado tarde. «¿Por qué crees que pudiste vivir con este secreto durante tanto tiempo?», preguntó ella durante una de sus sesiones. Castillo, ahora significativamente más delgado y amarillento por la ictericia, respondió con voz débil. «Al principio era miedo. El Paco juró que mataría a cualquiera que hablara. Después, cuando él murió, ya había pasado tanto tiempo, parecía demasiado tarde para arreglar cualquier cosa. Pero tenías pesadillas», le dijiste al inspector, «todas las noches. Sobre todo con la niña, Lucía. Ella suplicó por su vida, ¿sabes? Pidió llorando que la dejaran volver a casa. Dijo que tenía examen de matemáticas el lunes».
Una lágrima rodó por el rostro arrugado de Castillo. Yo no estaba allí cuando le dispararon, pero escuché la historia tantas veces de los otros. Era como si hubiera estado presente. Acabó grabado aquí dentro. Señaló su propia cabeza. ¿Y qué cambió cuando recibiste el diagnóstico de cáncer terminal? Me di cuenta de que iba a encontrarme con ellos al otro lado, murmuró Castillo. La familia entera. Y no tendría cómo mirarles a la cara, especialmente a la niña, si no intentaba hacer algo bien antes de partir. Mientras la investigación proseguía, un elemento que intrigaba al inspector Vega era la motivación profunda detrás del crimen. Si había comenzado como un atraco seguido de secuestro, ¿por qué la ejecución sumaria? En su tercer interrogatorio, ya en el hospital y visiblemente debilitado, Castillo reveló lo que sabía. El Paco tenía un odio personal hacia Antonio Navarro. Años antes, la empresa de Navarro había ganado una licitación para transporte de mercancías al puerto de Motril, que el Paco quería. Creía que había sido trampa, que Antonio había pagado un soborno a alguien en el ayuntamiento. «¿Entonces no fue una coincidencia?», cuestionó Vega. «No del todo. El Paco sabía que Navarro viajaba siempre por esa carretera hacia su cortijo en la Alpujarra. Llevaban semanas vigilándole. Cuando surgió la oportunidad, la aprovecharon. ¿Y por qué matar a toda la familia?». Castillo vaciló como si evaluara cuánto de la verdad debería revelar. Finalmente, respirando con dificultad, continuó. «Antonio reconoció al Juanma, como ya dije. Pero lo que no conté es que, cuando estaban en la casa abandonada, Navarro dijo que tenía pruebas contra el Paco, documentos que lo incriminarían en varios esquemas de robo de mercancías. Dijo que estaba colaborando con la Guardia Civil. Fue entonces cuando el Paco perdió la cabeza y ordenó que los mataran a todos. ¿Y esas pruebas existían realmente? No lo sé, nunca las encontramos. Tal vez Navarro estaba fanfarroneando, intentando ganar tiempo, pero el Paco le creyó, y eso fue suficiente. A medida que los resultados de las autopsias llegaban, un cuadro aún más perturbador emergía. Los informes forenses confirmaron que las 5 víctimas habían sido asesinadas con disparos a quemarropa en la parte posterior de la cabeza, ejecutados de rodillas. Pero había algo aún más siniestro. Los análisis de los huesos y la ropa sugieren que el orden de las ejecuciones fue deliberado, explicó el doctor Martínez al inspector. Primero mataron al padre, después a la madre, seguidos por los 2 adolescentes. La niña pequeña fue la última. Por la posición de los cuerpos y la trayectoria de los proyectiles, probablemente presenció la ejecución de toda la familia antes de ser asesinada. Esta revelación conmocionó incluso a los policías más experimentados. La brutalidad calculada trascendía lo que habían imaginado. En el 10º día tras el descubrimiento de los cuerpos, los resultados de ADN confirmaron oficialmente lo que todos ya sabían. Eran Antonio, Elena, Javier, Carlos y Lucía Navarro. El juez autorizó la entrega de los cuerpos a la familia y el funeral fue programado para el domingo siguiente. Pablo Castillo Rodríguez, ahora en estado terminal, pidió hablar con la familia de Elena antes de morir. Tras mucha vacilación y consultas psicológicas, Pilar Gómez, hermana de Elena, aceptó el encuentro, que ocurrió en el hospital bajo supervisión médica y policial. El encuentro fue breve y doloroso. Pilar, acompañada por su marido, permaneció de pie junto a la cama de Castillo, negándose a sentarse. «No he venido a escuchar disculpas», dijo ella, la voz firme a pesar de las lágrimas contenidas. «He venido para que sepas que lo que hiciste destruyó mucho más que 5 vidas. Destruyó familias enteras, amigos, una comunidad». «Lo sé», murmuró Castillo, su voz casi inaudible. «No espero perdón. Solo respóndeme una cosa», pidió Pilar. «Mi sobrina, Lucía, sufrió. Entendió lo que estaba pasando». Castillo cerró los ojos, las lágrimas corriendo por los laterales de su rostro macilento. Ella lo sabía, y su última palabra fue «mamá».
Pilar sollozó, girándose para salir, pero entonces se detuvo en la puerta. Le dijiste al inspector que tienes pesadillas todas las noches. Espero que sigas teniéndolas en el lugar a donde vas. 3 días después, Pablo Castillo Rodríguez falleció debido a complicaciones del cáncer, llevándose consigo muchos detalles del crimen que jamás serían completamente esclarecidos. Murió oficialmente como un hombre detenido, condenado por la Corte de la Opinión Pública, aunque su juicio formal jamás llegó a celebrarse. El funeral de la familia Navarro, realizado 13 años después de su desaparición, reunió a más de 2.000 personas en el cementerio de San José de Granada. 5 ataúdes fueron enterrados uno al lado del otro, proporcionando finalmente el cierre que familiares y amigos tanto habían esperado. Para el inspector Marcos Vega, el caso Navarro sería siempre recordado no solo como un misterio resuelto, sino como un testimonio de la persistencia de la justicia. En su informe final escribió: algunos secretos permanecen enterrados durante años, décadas, a veces para siempre. Otros encuentran un camino a la superficie, impulsados por remordimiento, miedo o la proximidad de la muerte. En el caso Navarro, fue la conciencia de un hombre moribundo la que trajo la verdad a la luz. Demasiado tarde para una justicia completa, pero a tiempo para la despedida. La torre de alta tensión en la A92, que durante 13 años guardó silenciosamente el destino de la familia Navarro, permanece allí hasta hoy. Un monumento involuntario a una de las historias más trágicas del crimen español reciente. Bajo sus cables de alto voltaje, una pequeña placa discreta fue instalada con los nombres de las 5 víctimas y una simple inscripción: finalmente en paz. El invierno de Granada llegó con una niebla húmeda que parecía cubrir la ciudad como un manto de melancolía. 7 meses habían pasado desde el descubrimiento de los cuerpos de la familia Navarro, y la comunidad aún procesaba los efectos del trágico desenlace de aquella historia que había permanecido abierta durante 13 años. En la audiencia provincial, la jueza Marta Alonso, 54 años, analizaba la pila de documentos relacionados con el caso que oficialmente sería cerrado aquella semana. Con la muerte de Pablo Castillo Rodríguez y de los demás implicados, el proceso sería técnicamente archivado, pero sus repercusiones continuaban desplegándose en investigaciones paralelas y procesos civiles. «Aún tenemos cabos sueltos, inspector», comentó la jueza mientras recibía al inspector Vega en su despacho. Las pruebas que Antonio Navarro supuestamente tenía contra Paco Herrera nunca fueron encontradas. El inspector Vega, ahora con ojeras aún más profundas después de meses de trabajo intenso, asintió gravemente. «Seguimos buscando, señoría. Hemos revisado la oficina de transportes Navarro, la casa familiar, el cortijo en la Alpujarra, los ordenadores y documentos. Hasta ahora, nada concluyente. ¿Cree que Antonio estaba fanfarroneando cuando mencionó las pruebas a los secuestradores? Es posible. Puede haber sido un intento desesperado de ganar tiempo. O tal vez las pruebas estuvieran en algún lugar en el que no hemos pensado buscar». Vega suspiró ajustándose las gafas. «O quizás fueron destruidas por los criminales después». La jueza hojeó algunos documentos más antes de continuar. «Y respecto a las sospechas de implicación de figuras políticas con Paco Herrera, la investigación paralela ha generado algún resultado». «Estamos avanzando lentamente, señoría. El desmantelamiento de la organización criminal de Herrera no terminó con su muerte en 2015. Aún estamos conectando los puntos, siguiendo el dinero. En el Instituto de Medicina Legal de Granada, el doctor Enrique Martínez finalizaba el informe completo de las autopsias, un documento extenso y detallado que sería anexado al proceso. Los análisis forenses, aunque limitados por el estado de descomposición de los cuerpos, habían revelado patrones consistentes con la narrativa de Castillo,
pero también algunas inconsistencias que le intrigaban. Doctor Martínez, interrumpió su asistente, Laura Castro. La Guardia Civil está aquí. Quieren hablar sobre el informe de los Navarro. El médico forense levantó los ojos del ordenador sorprendido. Pensé que habían recibido la versión preliminar la semana pasada. No es sobre lo que ya fue enviado. Tienen nuevas preguntas. En la sala de reuniones del instituto, el inspector Vega estaba acompañado por la teniente Lucía Domínguez, 41 años, de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Doctor Martínez, comenzó Vega tras los saludos, necesitamos aclaraciones sobre algo específico encontrado con los restos mortales de Antonio Navarro. Claro, ¿de qué se trata? En el informe, usted menciona que tenía un objeto metálico cilíndrico en el bolsillo interior de la chaqueta, ¿correcto? Descrito como posiblemente un envase metálico para almacenamiento de pequeños objetos. Sí, un tipo de portapastillas metálico, pero no tenía medicamentos dentro. Estaba vacío cuando lo encontramos. La teniente Domínguez intervino. Nos gustaría ver ese objeto nuevamente, doctor. Martínez asintió, intrigado, e instruyó a su asistente para que buscara el artículo en el depósito de evidencias. Minutos después, Laura regresó con una pequeña caja de acrílico conteniendo un cilindro metálico oxidado, del tamaño aproximado de un pintalabios. La teniente Domínguez examinó el objeto cuidadosamente usando guantes de látex. ¿Ve estas marcas en el lateral?, preguntó, mostrando el cilindro al inspector Vega. No son oxidación, son un tipo de cierre. Con delicadeza, manipuló el objeto, girando y presionando diferentes partes hasta que un clic audible se escuchó. La parte superior del cilindro se abrió, revelando un compartimento oculto. En el interior, protegido por una capa de material impermeable, había un pequeño dispositivo. Un pendrive, murmuró Vega, incrédulo. Estuvo aquí todo el tiempo. Y preservado por el envoltorio metálico, completó Martínez, igualmente sorprendido. El material está diseñado para resistir al agua e impactos. Incluso después de 13 años enterrado, el contenido interno puede estar intacto. Son las pruebas que Navarro mencionó, concluyó la teniente Domínguez. Tenemos que analizarlo inmediatamente. En el Laboratorio de Delitos Informáticos de la Guardia Civil en Sevilla, técnicos especializados trabajaban para recuperar los datos del pendrive encontrado con Antonio Navarro. A pesar de la protección del envoltorio metálico, el dispositivo había sufrido alguna degradación tras tantos años, y la recuperación de los archivos exigía procedimientos delicados. Es un dispositivo de 8 GB, modelo comercializado entre 2008 y 2010, explicó el técnico Andrés León, 32 años, al inspector Vega, que acompañaba el proceso ansiosamente. Hemos conseguido hacer una copia forense completa sin dañar el original. Ahora estamos reconstruyendo la estructura de archivos. ¿Cuánto tiempo hasta que sepamos qué contiene?, preguntó Vega. Algunas horas, quizás menos. Ya tenemos acceso a parte de los datos. En la sala de reuniones adyacente al laboratorio, la teniente Domínguez organizaba un panel con fotos y documentos relacionados con el caso. Estoy reconstruyendo la red de conexiones de Paco Herrera, explicó cuando Vega se unió a ella. Sabemos que no actuaba solo, tenía protección política, conexiones con empresarios, tal vez incluso dentro de la propia Guardia Civil. ¿Cree que es eso lo que Navarro descubrió? Tiene sentido. Antonio tenía una de las mayores empresas de transporte de Andalucía. Perdió una licitación importante para un competidor que después descubrimos tenía conexiones con Herrera. Si estaba investigando por su cuenta, puede haber encontrado algo grande. La teoría comenzaba a tener sentido para Vega. Por eso Herrera reaccionó tan violentamente cuando Navarro mencionó las pruebas. No era solo sobre robo de mercancías, era sobre una red de corrupción entera. Exactamente.
Y si esas pruebas están en el pendrive, fueron interrumpidos por el técnico León, que entró en la sala con un semblante grave. Inspector, teniente, necesitan ver esto. En la pantalla del ordenador del laboratorio, una serie de archivos había sido recuperada. Hojas de cálculo detalladas, documentos digitalizados, fotografías y grabaciones de audio. Cada archivo meticulosamente nombrado y organizado. Navarro era minucioso, comentó León. Documentó todo. Transferencias bancarias, encuentros, conversaciones. Hay material aquí incriminando al menos a 2 docenas de personas, algunas en posiciones muy altas. Vega y Domínguez pasaron las horas siguientes absorbiendo el contenido del pendrive. Lo que encontraron era mucho mayor de lo que habían imaginado. Un esquema de corrupción sistémica involucrando licitaciones fraudulentas, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Paco Herrera aparecía como un operador intermediario, conectando políticos corruptos con empresarios dispuestos a pagar por contratos públicos. Entre los nombres citados en los documentos estaba el de Carlos Eduardo Álvarez, en aquella época delegado de Transportes de la Junta de Andalucía, actualmente diputado autonómico en segundo mandato. También aparecían 3 concejales de Granada, un juez jubilado de la Audiencia Provincial y varios empresarios prominentes de la región. Esto lo explica todo, murmuró Vega, pasándose la mano por el cabello canoso. Navarro no era solo una víctima aleatoria o un antiguo adversario de Herrera. Estaba a punto de exponer un esquema que involucraba millones de euros y personas poderosas. Y por eso tuvo que ser silenciado junto con toda su familia, completó Domínguez. No podían arriesgarse a que alguien supiera lo que él sabía. La cuestión es, ¿a quién pretendía Navarro entregar estas pruebas? La respuesta llegó en uno de los últimos archivos recuperados, un correo electrónico redactado por Antonio, pero nunca enviado, dirigido a un fiscal anticorrupción en Sevilla. En el texto, Navarro mencionaba que entregaría personalmente las pruebas el lunes siguiente a su desaparición. Nunca llegó a esa cita. Con estas nuevas evidencias, el caso Navarro adquirió una dimensión mucho mayor. El inspector Vega convocó una reunión de emergencia con la comandancia de la Guardia Civil y representantes de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que tenemos aquí no es solo la solución de un crimen de hace 13 años, explicó a los presentes. Es la punta de un iceberg de corrupción que aún opera hoy, con muchos de los implicados en posiciones de poder. La fiscal Dolores Ramírez, 45 años, analizó los documentos con expresión grave. Algunos de estos delitos ya han prescrito, pero otros no. Y tenemos conexiones claras con casos actuales en investigación. Necesitamos actuar con extrema cautela, advirtió el comandante de la Guardia Civil, Roberto Serrano. Estamos hablando de personas influyentes, con recursos para defenderse y tomar represalias. La operación necesitará ser coordinada a nivel nacional. En los días siguientes, un grupo de trabajo fue montado en secreto, reuniendo agentes de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y especialistas en delitos financieros. El contenido del pendrive fue minuciosamente analizado, cruzado con otras investigaciones en curso y complementado con nuevas evidencias. Mientras tanto, en Granada, las familias de Antonio y Elena Navarro fueron discretamente informadas sobre los nuevos desarrollos del caso. Entonces, no fue solo un atraco que salió mal, constató Pilar Gómez, hermana de Elena, al recibir al inspector Vega en su casa. Mi hermana y los sobrinos murieron porque Antonio estaba haciendo lo correcto. Esencialmente sí, confirmó Vega. Antonio había recopilado pruebas de un esquema de corrupción que involucraba a personas poderosas. Planeaba entregarlas a las autoridades en la semana siguiente a su desaparición. ¿Y ese tal Castillo sabía todo esto? Aparentemente no. Era solo un peón, llamado para ayudar después de que el crimen ya hubiera sido cometido.
Los verdaderos arquitectos del asesinato eran Paco Herrera y probablemente algunos de los implicados en el esquema que Antonio había descubierto. Al menos Herrera ya está muerto, comentó Pilar, secándose una lágrima. ¿Pero qué hay de los otros? ¿Los que ordenaron la muerte de mi familia? Es en eso en lo que estamos trabajando ahora, prometió Vega. La justicia puede haber tardado, pero está llegando. 2 semanas después, en una operación coordinada que involucró 5 comunidades autónomas, la Guardia Civil lanzó la Operación Silencio Roto. Decenas de órdenes de registro y detención preventiva fueron ejecutadas simultáneamente. Entre los objetivos estaban el diputado Carlos Eduardo Álvarez, 2 empresarios de grandes constructoras, un magistrado jubilado y varios funcionarios públicos de alto rango. Los titulares dominaron los noticiarios nacionales. Guardia Civil detiene a diputado y empresarios en operación vinculada al caso Navarro. Y pruebas ocultas durante 13 años revelan esquema de corrupción millonario. En la rueda de prensa que siguió, el inspector Vega, junto a la teniente Domínguez y la fiscal Ramírez, explicó cómo el pequeño pendrive encontrado con los restos mortales de Antonio Navarro había llevado a una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de Andalucía. Lo que vimos aquí fue un intento de silenciar permanentemente a alguien que amenazaba con exponer un esquema criminal. Lo que los asesinos no previeron es que, incluso después de la muerte, Antonio Navarro conseguiría cumplir su misión. Las pruebas que recopiló, preservadas durante 13 años, ahora serán utilizadas para hacer justicia no solo a su familia, sino a todos los ciudadanos perjudicados por este esquema de corrupción. En los meses siguientes, las investigaciones avanzaron, revelando ramificaciones aún más amplias del esquema descubierto por Navarro. Confesiones de algunos de los implicados incriminaron a decenas de otras personas, incluyendo políticos de relevancia nacional. Para las familias de las víctimas, el desenlace trajo una mezcla de consuelo y tristeza renovada. La verdadera dimensión del caso hacía la pérdida aún más significativa, pero también daba un propósito al sacrificio involuntario de Antonio, Elena, Javier, Carlos y Lucía. En una tarde lluviosa de mayo, un año después del descubrimiento de los cuerpos, Pilar Gómez visitó el cementerio donde la familia estaba enterrada. Sobre la tumba colectiva depositó 5 rosas blancas, una para cada víctima. «Se ha hecho justicia, Elena», susurró, tocando la lápida con la punta de los dedos. «Tu marido era un hombre valiente, y no moristeis en vano». Ese mismo día, el inspector Marcos Vega presentaba su solicitud de jubilación de la Guardia Civil. Tras 30 años de servicio, el caso Navarro sería el último gran desafío de su carrera. «No puedo imaginar una conclusión más apropiada», dijo a la teniente Domínguez mientras limpiaba su despacho. 13 años de misterio, un criminal confesando en su lecho de muerte y pruebas escondidas que sobrevivieron al tiempo para incriminar a los verdaderos responsables. Parece guión de película. Los mejores casos son aquellos donde la verdad encuentra un camino, no importa cuánto tiempo lleve, respondió Domínguez, que asumiría la coordinación del grupo de trabajo tras la salida de Vega. En el juicio de los acusados, en la Operación Silencio Roto, que comenzó a finales de aquel año, los documentos recopilados por Antonio Navarro fueron piezas centrales de la acusación. Irónicamente, el hombre que habían silenciado ahora hablaba más alto que nunca a través de las evidencias meticulosas que había reunido. El diputado Carlos Eduardo Álvarez fue condenado a 15 años de prisión por cohecho, organización criminal y participación indirecta en el asesinato de la familia Navarro. Otros acusados recibieron penas similares, mientras algunos optaron por acuerdos con la Fiscalía, revelando aún más conexiones del esquema criminal. En un desarrollo inesperado,
El juicio también llevó a la reapertura de otros casos archivados por falta de pruebas a lo largo de los años. Patrones similares de silenciamiento de testigos y destrucción de evidencias fueron identificados en al menos 3 otros crímenes aparentemente no relacionados. El caso Navarro ha establecido un precedente importante, comentó la fiscal Dolores Ramírez en una entrevista a una revista nacional. Ha demostrado que no hay plazo de caducidad para la verdad y que incluso crímenes aparentemente perfectos pueden ser desentrañados años o décadas después. En el 5º aniversario del descubrimiento de los cuerpos, una ceremonia sencilla fue realizada en el lugar donde la familia había sido encontrada. La torre de alta tensión, que durante tanto tiempo guardó el macabro secreto, ahora ostentaba un pequeño memorial, una placa de mármol con los nombres de las víctimas y una simple inscripción: la verdad no puede ser enterrada para siempre. La historia de la familia Navarro y del hombre que rompió el silencio tras 13 años se convirtió en parte del folclore criminal español y un estudio de caso en academias de policía por todo el país. Criminales fueron encarcelados, carreras políticas destruidas y un esquema de corrupción desmantelado, todo porque un hombre moribundo decidió aliviar su conciencia antes de que fuera demasiado tarde. En su último día como inspector, Vega visitó la tumba de Pablo Castillo Rodríguez, una lápida simple y poco visitada en el cementerio municipal. No había flores ni mensajes, solo el nombre y las fechas. «No sé si mereces perdón», murmuró Vega ante la sepultura silenciosa. «Pero al final hiciste lo correcto. Demasiado tarde para ti y para ellos, pero quizás en el momento justo para la justicia». Al salir del cementerio, una lluvia fina comenzaba a caer sobre Granada. El inspector levantó la mirada hacia el cielo nublado, permitiéndose un raro momento de reflexión filosófica. En 13 años de silencio, los secretos habían echado raíces profundas, enredándose en las estructuras de poder y corrupción. Cuando finalmente salieron a la luz, arrancaron consigo todo un sistema criminal que parecía intocable. El precio había sido demasiado alto, 5 vidas inocentes, pero el legado de Antonio Navarro continuaba vivo, más poderoso de lo que sus asesinos jamás podrían haber imaginado. La verdad, como decía la pequeña placa en el memorial, no podía ser enterrada para siempre, ni siquiera bajo 3 metros de tierra, protegida por el zumbido constante de 10.000 voltios, en el lugar donde nadie había pensado buscar. La primavera de 2025 trajo consigo una renovación peculiar para la ciudad de Granada. 5 años habían pasado desde el descubrimiento de los cuerpos de la familia Navarro, y el impacto del caso aún reverberaba por todo el país. Las consecuencias judiciales y políticas continuaban desplegándose en procesos e investigaciones derivadas, en una reacción en cadena que parecía no tener fin. En la antigua casona de la familia Navarro, ahora transformada en sede de la recién creada Fundación Lucía Navarro, un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho participaba en un seminario sobre crímenes sin resolver y justicia tardía. La fundación, establecida por Pilar Gómez, con parte de la indemnización recibida del Estado, se dedicaba a apoyar a familias de víctimas de crímenes violentos no resueltos y financiar investigaciones de casos archivados. Lo que aprendemos del caso Navarro, explicaba Javier Costa, ahora profesor de criminología en la Universidad de Granada y ex asistente del inspector Vega, es que la persistencia es el factor más importante en la resolución de casos complejos. Muchas veces, la clave está donde nadie pensó en buscar. Entre los participantes del seminario estaba Ana García Navarro, 27 años, prima de los gemelos Javier y Carlos. En la época de la desaparición de la familia, ella tenía apenas 17 años, la misma edad que sus primos.
Ahora, licenciada en periodismo, se dedicaba a un documental sobre el caso que había definido su propia trayectoria personal y profesional. «Profesor», preguntó ella durante la sesión de debate, «¿cree usted que otros implicados en el caso Navarro aún permanecen impunes? ¿Personas que quizás ni Castillo conociera?» La pregunta provocó un silencio momentáneo en la sala. Costa ajustó sus gafas, considerando cuidadosamente su respuesta. Lo que sabemos con certeza es que la red de corrupción desmantelada por la Operación Silencio Roto era extensa y ramificada. 23 personas fueron condenadas directamente y otras investigaciones derivadas están en curso. Pero en esquemas de tal complejidad siempre existe la posibilidad de que algunos implicados permanezcan en las sombras. Ana asintió, tomando notas en su cuaderno. Su documental, titulado 3 metros bajo, ya había sido seleccionado para importantes festivales de cine y sería emitido en televisión nacional a finales de aquel año. Más que un relato sobre el crimen en sí, era una exploración sobre cómo la ciudad y el país lidiaban con el legado de la tragedia y la corrupción revelada. Mientras tanto, en la prisión de Albolote, Carlos Eduardo Álvarez, el exdiputado condenado por su participación en el esquema de corrupción y conexión indirecta con el asesinato de los Navarro, recibía la visita de su abogado, Mauricio Torres. «Las cosas se están complicando, Carlos», informó el abogado en voz baja. «El Supremo ha denegado tu último recurso, y la situación con Mendoza se está volviendo insostenible». Álvarez, que mantenía una apariencia cuidada incluso después de años de reclusión, frunció el ceño. «¿Qué está pidiendo ahora? ¿Más dinero? Dice que tiene información que podría complicarte aún más. Algo relacionado con una llamada telefónica que habrías hecho a Herrera la noche del crimen». El exdiputado palideció. «Eso es mentira. Nunca hablé directamente con Paco aquella noche. ¿Pero hablaste en otras ocasiones?» Álvarez no respondió, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que ningún guardia estuviera lo suficientemente cerca para oír. «Necesito que resuelvas esto, Mauricio. Mendoza se está volviendo peligroso. Si realmente decide hablar...» El abogado asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Me ocuparé de ello, pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Después del caso Navarro, cualquier muerte sospechosa relacionada con vosotros llamará mucho la atención. Lo que ambos ignoraban es que su conversación estaba siendo grabada como parte de una operación conjunta de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Rafael Mendoza, ex asesor de Álvarez, había acordado colaborar con las autoridades a cambio de protección y reducción de pena en un proceso por blanqueo de capitales. En la comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, la teniente Lucía Domínguez, ahora capitán, escuchaba la grabación con atención, acompañada por el fiscal Antonio Méndez. «Parece que aún tenemos mucho que descubrir sobre el caso Navarro», comentó Méndez. «Siempre sospechamos que Álvarez podría haber tenido un papel más directo en los asesinatos». Domínguez asintió pensativa. «El inspector Vega siempre dijo que los archivos de este caso nunca deberían ser completamente cerrados. Cada vez que pensamos haber encontrado todas las conexiones, nuevas pistas surgen. ¿Cree que deberíamos contactar con Vega? Sé que está jubilado, pero nadie conoce este caso como él. Merece su descanso», respondió Domínguez. «Además, tenemos una nueva generación de investigadores que creció estudiando el caso Navarro. Es hora de que ellos tomen el relevo». En Málaga, a 120 kilómetros de allí, el inspector jubilado Marcos Vega disfrutaba de su retiro en un pequeño apartamento con vistas al mar. Tras décadas dedicadas a la Guardia Civil, ahora se dedicaba a escribir sus memorias y ocasionalmente dar conferencias para estudiantes de criminología. Aquella tarde, mientras organizaba sus notas sobre el caso que definió el final de su carrera, sonó su teléfono. Era Ana García Navarro.
Inspector Vega, espero no estar molestando. En absoluto, respondió él cordialmente. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy finalizando mi documental sobre el caso de mi familia, y han surgido algunas cuestiones que solo usted podría responder. ¿Tendría disponibilidad para una entrevista la próxima semana? Vega vaciló por un momento. Se había prometido a sí mismo dejar el caso atrás, pero algo en la voz de la joven le hizo reconsiderarlo. Por supuesto, Ana. Será un placer contribuir a tu trabajo. Tras colgar, Vega fue hasta su estantería y retiró una pequeña caja de madera. Dentro guardaba algunos recuerdos personales del caso Navarro, recortes de periódico, una copia del informe final y una fotografía de la familia encontrada entre las pertenencias recuperadas junto a los cuerpos. 5 rostros sonrientes en un cortijo soleado, completamente ajenos al destino que les aguardaba. 13 años de silencio, murmuró para sí mismo, y aún ahora el caso sigue hablándonos. La semana siguiente, Ana viajó hasta Málaga para entrevistar al ex inspector. Se instalaron en la terraza del apartamento, con el mar como telón de fondo y un pequeño equipo de filmación registrándolo todo. «Inspector Vega», comenzó Ana, tras los saludos iniciales. «Después de todos estos años y descubrimientos, ¿cree usted que ahora conocemos toda la verdad sobre lo que le ocurrió a mi familia?» Vega sonrió melancólicamente. «La verdad completa es un concepto casi filosófico, Ana. Lo que tenemos son hechos confirmados, hipótesis con diferentes grados de probabilidad y lagunas que quizás nunca sean rellenadas. Sabemos quién ejecutó físicamente a tu familia. Sabemos por qué Antonio Navarro era visto como una amenaza, y conocemos gran parte de la red criminal que se beneficiaba de su silencio. Pero existen detalles, matices y tal vez incluso participantes que nunca conoceremos. En su opinión, ¿qué permanece aún como el mayor misterio del caso?» El exinspector reflexionó durante unos instantes antes de responder. «Creo que la mayor pregunta sin respuesta definitiva es ¿quién dio la orden final? Paco Herrera era un delincuente astuto, pero esencialmente un operador intermediario. Alguien con poder político o económico sustancial debe haber autorizado o solicitado la eliminación de toda la familia. Y esa persona puede que nunca haya sido identificada o castigada». La respuesta provocó un escalofrío en Ana. Era precisamente eso lo que la había llevado a producir el documental. La sensación persistente de que la justicia, aunque parcialmente alcanzada, aún dejaba cabos sueltos. ¿Y sobre Pablo Castillo Rodríguez? ¿Cree usted que reveló todo lo que sabía antes de morir? Creo que sí, respondió Vega. No tenía ya motivo para mentir. Estaba muriendo. Quería limpiar su conciencia. Lo que él no sabía es tan importante como lo que reveló. Como dije antes, era solo una pieza en un rompecabezas mucho mayor. La entrevista continuó durante 2 horas más, con Vega compartiendo sus análisis sobre los desarrollos del caso. Al final, cuando las cámaras ya estaban apagadas, Ana hizo una última pregunta personal. «Inspector, ¿cómo lidió emocionalmente con este caso durante todos estos años? Debe haber sido difícil no tener respuestas durante tanto tiempo, y después descubrir una verdad tan perturbadora». Vega miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse en el mar. «Sabes, Ana, hay casos que se convierten en parte de quienes somos. El caso Navarro me acompañó durante 13 años de misterio y sigue conmigo ahora. Aprendí a convivir con la frustración de la duda y, más tarde, con la satisfacción incompleta de la verdad parcial. Así es como funciona en las investigaciones reales. Raramente tenemos respuestas perfectas y conclusiones absolutas». De vuelta en Granada, Ana continuó su trabajo de investigación periodística, entrevistando a otras figuras clave y revisando documentos. Durante ese proceso, se topó con un nombre que aparecía repetidamente en los márgenes del caso: Alberto Méndez,
un empresario del sector de logística que había quebrado misteriosamente meses después de la desaparición de los Navarro, y desde entonces vivía discretamente en Almuñécar, un pequeño pueblo costero de Granada. Intrigada por la coincidencia temporal y la conexión con el mismo sector de actividad de Antonio Navarro, Ana decidió intentar una entrevista con Méndez. Tras varias negativas, el empresario finalmente accedió a recibirla, con la condición de que no se realizaran filmaciones. La casa de Méndez en Almuñécar era modesta, lejos del nivel de vida que habría sido esperado para un ex empresario de su calibre. A sus 68 años parecía mucho mayor, con una expresión permanente de cansancio y desconfianza. «Señor Méndez, le agradezco que me reciba», comenzó Ana. «Estoy produciendo un documental sobre el caso de la familia Navarro, y su nombre apareció en algunas de mis investigaciones». «No tengo nada que ver con eso», respondió él secamente. «Ni siquiera sé por qué accedí a esta conversación». «¿Conocía usted a Antonio Navarro?». Méndez vaciló, como si evaluara los riesgos de cada respuesta posible. Todo el mundo en el sector del transporte se conocía en Granada en aquella época. No éramos amigos, solo conocidos de negocios. «¿Y usted participó en la licitación que la empresa Navarro ganó en 2009 para transporte de mercancías al puerto de Motril, correcto? La misma licitación que, según Pablo Castillo Rodríguez, habría sido el detonante del odio de Paco Herrera hacia Antonio Navarro». El rostro de Méndez palideció visiblemente. «Eso fue hace muchos años. No recuerdo los detalles». «Es curioso, señor Méndez», continuó Ana, consultando sus notas, «que su empresa quebrara pocos meses después de la desaparición de los Navarro, y que usted nunca más haya regresado a los negocios, prefiriendo vivir aquí discretamente. ¿Qué está insinuando, señorita?». La voz de Méndez estaba tensa, defensiva. «No estoy insinuando nada. Solo noté que usted es una de las pocas personas del círculo de negocios de Antonio Navarro que nunca fue escuchada oficialmente sobre el caso. Y me pregunto si usted pudo haber sido testigo de algo importante sin darse cuenta». Hubo un largo silencio. Méndez se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando el jardín durante unos instantes. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una emoción contenida. «Su familia ya ha sufrido lo suficiente, muchacha. Algunas verdades no traen paz, solo más dolor». «¿Qué verdades, señor Méndez?». El empresario volvió a sentarse, sus hombros caídos en una postura de derrota. Antonio Navarro no era un santo. En la licitación de 2009 jugó sucio, consiguió información privilegiada a través de un funcionario del gobierno, supo exactamente cuánto cobrar para quedar por debajo del presupuesto confidencial. Varias empresas resultamos perjudicadas, incluida la mía». Ana frunció el ceño, confusa. «¿Está diciendo que mi tío era corrupto?». «Estoy diciendo que en aquel ambiente de negocios todos jugaban de acuerdo con las reglas no escritas. Él no era ni mejor ni peor que los otros. La diferencia es que él estaba empezando a arrepentirse». «¿Cómo es eso?». «Semanas antes de desaparecer, Antonio me buscó. Dijo que estaba recopilando pruebas de un esquema mayor, que iba mucho más allá de una simple licitación amañada. Habló sobre políticos, jueces, empresarios involucrados en algo grande, y me ofreció una oportunidad de colaborar, de redimirme». «¿Y usted colaboró?». Méndez bajó los ojos, en un gesto que era respuesta suficiente. «Tuve miedo. Dije que necesitaba pensarlo. Cuando supe de su desaparición, entendí el mensaje. Semanas después, mi empresa comenzó a enfrentar problemas inexplicables, contratos cancelados, inspecciones sorpresa, financiación denegada. En 6 meses estaba en quiebra. Fue suerte no haber acabado bajo la torre junto a su familia». Ana sintió un nudo en la garganta. Esta revelación añadía una nueva capa de complejidad a la historia que conocía. ¿Por qué nunca habló de esto a la Guardia Civil?
porque tengo hijos y nietos, porque sé que incluso después de tantos años aún existen personas poderosas involucradas en este caso, personas que tal vez nunca sean tocadas por la justicia. Al salir de la casa de Méndez, Ana se sentía dividida. Por un lado, las revelaciones del empresario abrían nuevas líneas de investigación. Por otro, introducían matices moralmente ambiguos a la figura de su tío, que siempre había sido retratada como la de un empresario íntegro victimado por criminales. Decidió buscar nuevamente al inspector Vega, esta vez sin cámaras, para compartir lo que había descubierto. Se encontraron en una cafetería discreta en Motril, punto intermedio entre Málaga y Granada. Siempre sospechamos que Antonio Navarro podría haber participado de alguna forma en el juego de la corrupción antes de decidir denunciar, comentó Vega tras escuchar el relato. Pero nunca encontramos pruebas concretas, y francamente, después de que descubrimos el pendrive y vimos el material que había recopilado, eso se volvió irrelevante para el caso criminal. Pero cambia la narrativa, ponderó Ana. Si él también participó en el esquema antes de decidir denunciar, no disminuye la gravedad del crimen, Ana, ni lo convierte en menos víctima. Tal vez solo muestra que tu tío era un hombre complejo, que cometió errores y trató de corregirlos, pagando el precio más alto por ello. La periodista asintió lentamente. ¿Qué debo hacer con esta información? Incluirla en el documental parece traicionar la memoria de mi familia. Omitirla parece traicionar mi integridad periodística. Vega tomó un sorbo de su café, considerando la cuestión. ¿Tu enfoque en el documental es personal o periodístico? Ambos, inevitablemente. Quiero contar la verdad, pero también honrar la memoria de mi familia. Entonces, quizás sea una cuestión de perspectiva, sugirió Vega. Puedes presentar a Antonio no como un héroe inmaculado, sino como alguien que, aun habiendo participado en el sistema corrompido, decidió hacer lo correcto al final, a un coste terrible. Eso no disminuye la tragedia, quizás incluso la hace más humana. En las semanas siguientes, Ana repensó su documental, incorporando la nueva información de una forma que contextualizaba las acciones de su tío sin disminuir la gravedad del crimen o la pérdida sufrida por la familia. Decidió también compartir el testimonio de Alberto Méndez con la Guardia Civil, que abrió una nueva línea de investigación. En septiembre de 2025, 3 metros bajo, se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, recibiendo el premio al mejor documental. La obra presentaba no solo la resolución de un misterio criminal, sino una reflexión sobre corrupción, silencio y redención. El día del estreno nacional, en televisión, Ana recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era ronca, vacilante. Vi tu documental en el festival. Hay algo que necesitas saber sobre la noche en que tu familia desapareció. ¿Quién habla?, preguntó Ana, el corazón acelerado. Alguien que trabajó en el control policial montado para buscar a tu familia aquella noche. Alguien que vio algo que no debería haber visto. ¿Qué viste? Un coche patrulla no identificado, parado en el arcén a menos de 1 kilómetro de la casa abandonada. Dentro, un hombre que reconocí. Era el comisario provincial de la época, Octavio Braga. Estaba al teléfono, muy nervioso. Cuando me acerqué para preguntar si necesitaba ayuda, me ordenó que siguiera adelante y fingiera no haberlo visto. Ana sintió que se le helaba la sangre. Octavio Braga había sido mencionado en algunos de los documentos encontrados en el pendrive de su tío, pero nunca fue formalmente investigado por falta de pruebas concretas. Se había jubilado años antes del descubrimiento de los cuerpos y ahora vivía en Portugal. ¿Por qué no hablaste de esto antes? Miedo, lealtad mal dirigida, vergüenza. Elige un motivo, pero después de ver tu documental, de oírte hablar sobre tu familia, no puedo seguir guardando esto. Tras colgar, Ana contactó inmediatamente con la capitán Lucía Domínguez de la Guardia Civil, relatando la llamada anónima.
Una nueva línea de investigación fue abierta, centrada en la posible implicación de autoridades policiales de la época en el encubrimiento del crimen. Semanas después, basándose en nuevas evidencias obtenidas a través de cooperación internacional, Octavio Braga fue detenido en Lisboa para extradición a España. Confrontado con las pruebas, aceptó colaborar a cambio de reducción de pena, revelando detalles perturbadores sobre la noche del crimen. Fui llamado por Carlos Eduardo Álvarez, confesó en su declaración. Dijo que había habido un accidente involucrando al empresario Navarro y su familia, y que yo debía garantizar que las búsquedas no se acercaran a determinadas coordenadas aquella noche. No supe los detalles hasta estar demasiado involucrado para dar marcha atrás. La confesión de Braga llevó a nuevas detenciones y recondenas, incluyendo una pena ampliada para Álvarez por participación directa en la planificación de los asesinatos. Más importante aún, confirmó que la orden para el silenciamiento definitivo de Antonio Navarro y su familia había partido directamente del alto escalafón político, no solo de delincuentes como Paco Herrera. En marzo de 2026, cuando el último de los implicados, recién descubiertos, fue condenado, Ana, Pilar y otros miembros de la familia Navarro realizaron una pequeña ceremonia privada en el memorial junto a la torre de alta tensión. El inspector Vega, ahora con 70 años, fue invitado a participar. Nunca imaginé que estaríamos aún descubriendo nuevas verdades sobre este caso después de tanto tiempo, comentó Pilar mientras depositaba flores en el memorial. Algunos crímenes son como ondas, respondió Vega. El impacto inicial es violento, pero las reverberaciones continúan por mucho más tiempo, llegando a playas distantes que ni siquiera imaginábamos. Ana observaba la torre de alta tensión, que continuaba transmitiendo energía por la región, impasible al drama humano que se había desarrollado bajo sus cables. Percibió que el verdadero legado del caso Navarro no era solo la resolución de un crimen horrendo o el desmantelamiento de un esquema de corrupción. Era la comprensión de que la verdad, incluso cuando está enterrada bajo capas de silencio y poder, encuentra maneras de emerger, que el tiempo, en vez de borrar las huellas de la justicia, muchas veces las fortalece, y que incluso las voces silenciadas pueden eventualmente ser escuchadas, ya sea a través de un criminal moribundo rompiendo su silencio o de evidencias preservadas a 3 metros de profundidad en el lugar donde nadie pensó en buscar. Tras 16 años de la desaparición y 16 capítulos de su saga criminal, el caso Navarro finalmente encontraba su epílogo. No como un libro perfectamente concluido, sino como una historia que continuaría revelando nuevas facetas y lecciones por generaciones. «Finalmente podéis descansar», susurró Ana ante el memorial, pensando en sus primos y tíos. La verdad encontró su camino a la superficie. Cuando el grupo abandonó el lugar, el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras de la torre de alta tensión sobre el suelo que durante tanto tiempo guardó el secreto de los Navarro. El zumbido de los cables eléctricos parecía un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más improbables y bajo las circunstancias más adversas, los secretos más profundos eventualmente encuentran una forma de salir a la luz. Y en algún lugar, Pablo Castillo Rodríguez, el hombre que rompió 13 años de silencio, quizás finalmente encontraba la paz que buscó en sus últimos días de vida. Su confesión tardía había sido solo la primera ficha de dominó en caer, desencadenando una secuencia de revelaciones que finalmente trajo justicia para 5 vidas cegadas prematuramente y expuso una red de corrupción y crimen que, de otro modo, podría haber permanecido intacta para siempre. Tentar nuevamente